hablando sobre el tercer movimiento, sobre lo que es la verdadera gobierno del centro o político del centro, basado en la virtud, en las palabras de Confucio y sobre todo en las historias y la ideología de muchas generaciones de naciones. Usted como estudioso ahí de todo lo que es la historia, porque la historia se repite, ¿verdad? En gran parte, en algunos aspectos se repite la historia. Se repite. Sí. Y usted me estaba diciendo de que había escuchado personajes hablar de aquí de lo centro. Que era el centro. Efectivamente, bueno, ha sido público porque tú bien aprendiste rápidamente y en palabras sencillas cómo uno puede concebir el centro político, la virtud en política, el camino igualmente alejado de los extremos, el ejemplo que es fundamental. Entonces, mira, en poquito tú ya te lo hiciste tuyo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Entre esta semana que no nos vemos, aparecieron grandes figuras, bueno, políticas de nuestro país, como exministras, Soledad Alvear y también Mariana Elwin, que se han definido públicamente como centro político, porque ellas salieron de la democracia cristiana y hoy día al menos se han manifestado dentro de ese aspecto. Entonces yo me pregunto, porque les escuché una entrevista a Soledad Alvear en una radio, una de las radios de nuestro país. Entonces se le pregunta qué es el centro político. Y al parecer, si bien es cierto, ha enunciado y manifestado que comparte esta posición, no la pudo definir. El comentarista, digamos, el periodista que le pregunta, bueno, ¿quién en Chile puede hablar de centro? Tampoco Soledad Alvear le pudo responder quién hablaba de centro. Entonces tengo que levantar un poco la mano y decir lo siguiente respecto del centro político, querida Cata, y auditores y amigos y amigas. Pues bien, en el año 2012, en mi tercer libro, Politicón 2012, publicado por la editorial universitaria, yo planteé ahí y escribí con mi puño y letra lo que significa y lo que es la doctrina del centro político. Por lo tanto, quien lo ha escrito, yo tengo que mirar a la cámara también, lo he escrito yo en este país, debido a que lo primero que hice fue estudiar la política actual que se tiene, que es una política maquiavélica, y bueno, dije, ¿cómo se puede solucionar el ámbito político o contribuir a solucionar el ámbito político? Y ahí es donde, bueno, mis lecturas, donde pasé por los más grandes autores políticos de la historia, me llevaron a Confucio. Y Confucio, que es un filósofo político del siglo VI a.C., contemporáneo de Lao Tse, el viejo maestro, y de Buda, bueno, él lo que hizo básicamente fue escribir la doctrina y los principios del centro político allá hace 2600 años. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, darme cuenta que esa filosofía del Oriente es la antítesis de Maquiavelo. Y en este sentido, obviamente reformulándola con una serie de aspectos, la escribí en mi tercer libro. Entonces aquí es muy importante porque mis investigaciones me llegan a la conclusión siguiente. Mira, nosotros estamos en un círculo vicioso de derechas e izquierdas, que se han corrompido con el paso del tiempo por la búsqueda del poder. Uno tiene que ser muy claro con la ciudadanía, quien te escucha también, y a todos nosotros, pero, queridos amigos y amigas, el pueblo chileno y sus naciones están siendo apretadas por arriba y por abajo, por las derechas arriba, por las izquierdas abajo, y en gran medida lo que han hecho es en el fondo dividir al país entre dos segmentos, derechas e izquierdas, solamente por la búsqueda del poder y el dinero. Y en este sentido, en gran medida, hoy día estamos viviendo una situación muy dramática a nivel del país. Ha aumentado la cesantía. En este sentido, muchos trabajos se han perdido. Aumenta en ese sentido también la corrupción y la delincuencia. Nos están apretando por todas partes. La situación política, social del país, en vez de mejorar,
está empeorando y uno lo puede ver en todas partes, todo el tiempo. Despidos por acá, las proyecciones que se tienen que de aquí a los próximos 15, 20 años, 3,2 millones de empleos van a desaparecer. Entonces, estamos en un momento realmente crítico, donde las derechas defienden sus grupos arriba, las izquierdas sus grupos abajo, y la gran mayoría del país, todo lo que es la gran clase media a la cual pertenecemos, una gran mayoría de ciudadanos, se ve apretada por todos lados. ¿Qué decir si nombro una cosa? Las viviendas, en 10 años subieron más del 100% todas las viviendas del país. Entonces, cuando uno observa que tener casa se ha transformado en un bien de especulación financiera, más que en un derecho. Tener casa es un derecho humano. Ah, claro. Después, cuando uno se va dando cuenta que la educación, en vez de ser un derecho, se ha transformado también en un bien de consumo. Por nombrar algunos aspectos, nos damos cuenta que estamos en lo que yo quiero graficar, queridos amigos, que despierten, porque estamos en un tremendo problema social, y ese problema social en gran medida se da por esta corrupción y círculo vicioso entre derechas e izquierdas que se han corrompido por el poder. Claro, y aquí viene lo que se llama el centro político. Esa es la pregunta que viene ahora, porque yo le voy a decir, muchos de los que han llegado al poder en estos últimos 40 años dicen, no, nosotros somos de la centro izquierda. Piñera, por ejemplo, ahora que llegó al poder nuevamente, dice, yo soy de la centro derecha. Pero no es centro derecha. ¿Pero qué es eso entonces? O sea, ¿es una mentira? ¿Es una forma de manipular la información para que la gente diga, no es derechamente un hombre de derecha, no es derechamente una persona de izquierda? Es como para suavizarlo, lo que llega a la mente de uno y decir, no, esta persona no... Como diría Víctor Jara, no es ni chicha ni limonada. ¿Qué pasa ahí? No, mira, prefiero no hablar de eso, pero sí decirte, respondiéndote directamente. En ambos sectores, derecha e izquierda, están los extremas de derecha y los extremos de izquierda, los más reaccionarios. Eso no van a negociar nunca. Sin embargo, partidos como la Democracia Cristiana, como Renovación Nacional, han tomado el concepto de centro, porque en el fondo lo que hacen son más abiertos a las negociaciones por el poder. Por eso toman el concepto de centro, pero no porque tengan doctrina de centro. Esa es la pregunta, o sea, no son centro. No son centro. De hecho, aquí se ha hablado con claridad en nuestro país. En nuestro país no ha habido nunca un centro político con doctrina, con filosofía, con principios, con un padre, como puede ser en este caso Confucio. Lo que han hecho todos estos es simplemente darse cuenta que el centro es lo que se busca, pero nadie lo ha podido definir, salvo quien habla y quien lo ha hecho con mi puño y letra. Una cosa, sí. Doctor, mire, usted dijo algo bien claro sobre Confucio. Él tenía un plan cuando él llega al gobierno para poder crear un gobierno ideal y cambiar la filosofía de los mandatarios, en este caso del príncipe. Él tardó 3 años. Entonces él demostró a través de la historia que fue posible cambiar y renovar la filosofía del mundo a través del ejemplo de los mandatarios y a través de la virtud. Entonces, lo que yo le pregunto, ¿es posible cambiar nuestro país a través del ejemplo y la virtud para poder construir una filosofía política nueva? La respuesta, querida Cata, es sí. Se puede construir un mundo mejor y en eso es lo que estamos nosotros también. Pero esta primera parte yo quería dejar súper claro que hay una inmensa crisis social. Esa crisis social está determinada en gran medida por la corrupción y el círculo vicioso de derechas e izquierdas que no han nunca tenido un centro político. Dicho eso, incluso el Frente Amplio también toma el concepto, Gabriel Boric lo tomó oportunamente, que no somos de derecha y de izquierda, y en realidad tampoco tenían doctrina de centro. Y se terminaron siendo el Frente Amplio un grupo más de izquierda. Y en ese sentido me corresponde contarles a partir de este minuto en qué consiste el centro político.
Buena respuesta, la necesitamos, porque yo le preguntaba recién, hablan de centro izquierda, centro derecha, pero ¿qué es centro? ¿Qué es ser un político de centro? ¿Qué es la doctrina de centro? Oye, pero otra cosa también, y yo lo digo desde mi punto de afuera. Yo viví muchos años afuera y aquí se ve mal por los dos lados. Si tú eres de derecha es malo, si eres de izquierda es malo. Si en el fondo eso ya está obsoleto. Nadie en el mundo ni es ni de izquierda ni es ni de derecha. La misma China, cuando vende, es totalmente capitalista para vender, pero muy comunista para lo que es la hora de la recaudación de los dineros. Por eso Hong Kong tiene los problemas, porque todas las inversiones están fuera de China para poder ser extraídas desde la capital. Entonces, ¿no cree usted que ahora tenemos que modernizar y darle la verdadera concepto de lo que es el centro político de centro? Eso es lo porque para mí, usted dijo algo bien importante, que es la verdad velada. Y eso me gustó. Esa verdad encubierta, esa verdad superpuesta que se presenta de dos políticos, que dice, somos centro, pero no es esa la verdad velada de... Sí, de eso yo pienso que cuando un político... Mira, yo puedo creer o suponer que, por ejemplo, en este caso Soledad Alvear y Mariana Elwin, distinguidas exministras, sí, no deben saber muy bien qué es el centro político, por lo tanto yo les voy a contribuir a decir qué es el centro político y también a todos los amigos también que se declaran. Hay grandes movimientos, por ejemplo, como el movimiento Chile Digno, que también se declara que no es derecha e izquierda, sino que se declara soberanista, y como que no tienen claro también un poco el centro, e incluso critican a aquellos de centro porque, claro, lo han tomado como una herramienta simplemente para, confundir a la gente. Entonces, me permito, eso es muy importante. Mira, el centro político, primero, tiene un padre, y ese padre es el sabio filósofo Confucio, que en palabras muy sencillas es la antítesis de Maquiavelo, primer elemento. Segundo elemento, tiene 4 grandes pilares el concepto de centro político. El primer gran pilar, uno lo puede sintetizar en la afirmación el poder del ejemplo. El ejemplo es el que se imita, el que cambia las costumbres y en definitiva el que cambia el mundo. Eso es lo primero, porque el pueblo, la ciudadanía, lo que hace es imitar el ejemplo de sus líderes. De tal manera, cuando un gobernante se muestra respetuoso con su padre, respetuoso con su madre, solidario con sus conciudadanos, amigo de su hermano, bueno, el pueblo, como va a ver ese comportamiento en su líder, va a comportarse de la misma manera. Eso es una de las grandes pilares de lo que significa el centro político. Por lo tanto, si uno es una persona como gobernante correcto, el pueblo va a ser correcto. Si una persona como gobernante es virtuoso y lo muestra, más allá de las... Sabemos que las palabras dan para mucho, pero que se muestra por sus actos, como un líder caritativo, el pueblo va a ser caritativo. Si se muestra un líder justo, el pueblo va a ser justo. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque en realidad se gobierna con el ejemplo. Y cuando uno tiene, por ejemplo, la delincuencia desatada hoy día, la corrupción desatada en nuestro país, porque hay una corrupción sistémica en toda nuestra burocracia. Bueno, esa corrupción sistémica ocurre porque la ciudadanía y el pueblo imita a sus líderes. Y tenemos muchísimos líderes que están solamente preocupados ya de cómo conseguir más poder de un lado y de otro, y utilizando a la ciudadanía simplemente como un medio para sus fines de conseguir poder. Entonces, se critica a la delincuencia, pero uno ve en grandes líderes de nuestro país, de toda índole, políticos, económicos, religiosos, que se han corrompido por el poder. Bueno, eso lo sigue el pueblo. Por lo tanto, el primer pilar para el centro político es, sobre todo, el ejemplo. Se gobierna con un ejemplo a tal grado que si un déspota domina con crueldad y maquiavelismo,
todo el pueblo será déspota y maquiavélico. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Nómbrame un ejemplo de político con una virtud o moral a toda prueba. Se los dejo ahí. Nómbrenme uno. No, de hecho no existe. Y el que supuestamente existía, que no sé si se acuerdan ustedes dos, de este señor que venía de Magallanes, ¿se acuerdan? Que partió como un dirigente sindical, hasta él terminó corrompido, diciendo que había mucha esperanza en él. No sé si se acuerdan. Efectivamente. Y terminó también tan manchado como el resto de los políticos. Y de hecho, esto de la política es muy malo. De hecho, está tan desprestigiado que uno termina conversando de estos temas porque uno dice, a ver, se supone que a ellos tampoco les conviene que haya delincuencia, pero ¿por qué todavía nadie pone un paralé a la puerta giratoria? Se supone que a ellos no les conviene que haya pobreza, pero ¿por qué siguen habiendo índices de desempleo como los que aparecieron la semana pasada, que son tremendos? No les conviene tampoco quizás tener malas políticas migratorias, pero aún así hoy día apareció una nueva encuesta donde aparecía un porcentaje pero tremendo de migrantes en campamentos. Y no se permiten un montón de cosas, pero aún así ellos, que son los que tienen que poder parar esto, no lo hacen. Y a pesar de eso, con estos mismos temas, que deberían no permitirlos, juegan cada 4, 5 años con la gente para que vuelva a votar por ellos, prometiéndoles cosas que no van a cumplir. O sea, ¿cómo se corta este status quo? El status quo se corta, desde mi punto de vista, formando un tercer frente, la tercera fuerza, con la doctrina de centro. Porque esto es tan importante y solamente hablamos de un pilar, les voy a contar los otros que tienen, pero es sumamente importante esto porque a la conclusión que yo he llegado después de mucho tiempo de investigar el problema político-social del país es que este círculo vicioso, entre derechas e izquierdas, la única forma para que la sociedad política y social de nuestro país evolucione es que aparezca un tercer movimiento, yo lo puedo llamar una tercera fuerza, un tercer frente, con doctrina de centro que equilibre a estos dos que están destruyendo al país al fin y al cabo. Por lo tanto, la formación de la tercera fuerza es un requisito de salvación de nuestra sociedad. Para que esto no ocurra, lo que tú acabas de señalar, que ya es un sinsentido, un caos social, es decir, se está destruyendo a nuestra sociedad, se está destruyendo a nuestro pueblo y a sus naciones que están aquí viviendo. En consecuencia, mira, si no se forma una tercera fuerza, estamos destinados a la destrucción social de nuestro país desde arriba hacia abajo, y todo por la corrupción del poder. Por lo tanto, primer pilar del centro, para que se sepa, el poder del ejemplo, el gobernante gobierna con su ejemplo. Segundo pilar es el arte de gobernar. Y en el centro político uno tiene que ser claro, se gobierna por la autoridad, la ley y la virtud. Por lo tanto, uno tiene que ser como gobernante, como diputado, como senador, como líder político, un ejemplo de moral a toda prueba. Eso es lo que te dice el centro político. Practica las virtudes. Todas las virtudes te llevan a la sabiduría y la sabiduría te lleva a las virtudes. Por lo tanto, en el fondo el centro político te plantea otro tipo de política. Una política tendiente a la virtud, tendiente a buscar el bien y no tendiente a buscar simplemente el poder. A ver, Cristian, aquí me viene una duda. Porque cuando uno empieza a hablar un poquito de la historia política de nuestro país, del mundo en general, cuando nacen fuerzas políticas y después fuerzas opositoras, se suponen que son para justamente romper este status quo de corrupción o de que solamente esté a un lado de la balanza. No puede existir, quizás personalmente creo, el temor de que esta tercera fuerza también se pueda corromper. O hay algo, porque me imagino, por ejemplo, que cuando nació el gremialismo, ellos tenían una doctrina donde decían, mira, esto no hay que hacer lo que hacían ellos porque lo que ellos hacían estaba malo. Ok, empezaron muy buenos, con ideas muy nobles, pero se terminan corrompiendo. Y de hecho tú lo decías recién, cuando nació el Frente Amplio,
quizás todos pensaban que era una tercera opción en el espectro político chileno, en donde se podía ver algo distinto. Pero resulta que empezó a correr el tiempo y cayeron otra vez en lo mismo. ¿Qué posibilidades o cómo se puede evitar derechamente de que esta tercera fuerza política, esta tercera fuerza de sociedad, no caiga en lo mismo? Pero tú dijiste algo bien importante, que tú dijiste, mira, ha habido mucho problema de trabajo y estas cosas. Mira, yo sé que yo hablo mucho de película, pero hay una final que se llama Diamantes de Sangre. Y la película termina en que recuperan todos los diamantes y los encierran en una bóveda, ¿ya? Porque tú sabes de que si la escasez hace la demanda. El no tener trabajo es uno de los negocios más lucrativos económicamente. La cesantía es uno de los negocios más lucrativos. Las deudas son los negocios más lucrativos. ¿Cuántas veces te llaman a todos los auditores que están allí para ofrecerle anticipo? ¿Y a cuánto es precio? Yo le voy a decir una cosa. Una cosa es lo que nosotros tenemos aquí como el centro político y otra cosa es lo que está pasando afuera. Yo con mis propios ojos lo he visto, que todas las CFP son inversiones del banco de Red Rock y de iShare. Son todas las inversiones nuestras, de nuestra AFP, se van fuera para inversión. Todo lo que se lleva, lo que nosotros contamos como AFP es una moneda de gráfica de currency para poder apostarla, literalmente apostarla en la bolsa de valores de los mercados internacionales como Nueva York y como Inglaterra. Todas las personas, la corrupción que tenemos aquí y sobre los endeudamientos que hay y el poco control que tenemos sobre nuestros minerales son manipulados por fuerzas externas. Y eso es producto de la misma corrupción y de la venta que se está formando aquí. Y eso da igual si ya sea izquierda o de derecha, porque los contratos están hechos de por vida a muchos años. Vuelvo al caso de Japón, de Hong Kong, porque el contrato fue hecho a 90 años. Estos contratos son a largo plazo, indiferente de qué partido o de qué color está en la presidencia, porque esos contratos no se van a soltar. Pero por lo mismo pregunto, porque por ejemplo, imagínate, esta tercera fuerza llega al poder. ¿Cómo deshacer todo lo que han dejado atado los otros? Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, pasa a nivel municipal. Los municipios han cambiado de color en los últimos años. Por ejemplo, recuerda que anteriormente acá mismo en Santiago estaba Carolina Toá y ahora llegó Felipe Alessandri. Carolina Toá deja amarrado un montón de contratos y después tomas el poder. ¿Cómo deshaces todo eso? Bueno, para aquí te debo el doctor. Entonces, por eso digo, yo con toda la fe puesta en que aparece esta tercera fuerza, sí, es que ya no es tiene que deshacer un montón de cosas que quedan atadas y ahí aparece la famosa frase que ya la escuchamos, pero de moda, es culpa del gobierno anterior. ¿Cómo podemos hacer para deshacernos de todas esas cosas y que también esta tercera fuerza no caiga en los vicios que tiene la izquierda y la derecha? ¿Es empezar de nuevo? Pregunta del millón. Pero primero señalarlo, voy a responderla con claridad como siempre, pero ¿qué es lo que ha sucedido con la derecha y la izquierda? Claro, partieron como un equilibrio supuestamente, la derecha equilibrando cada cierto tiempo a la izquierda y viceversa. Sin embargo, terminaron ambos grupos solamente sirviendo al poder del dinero, es decir, a las súper grandes plutócratas del mundo. Y en ese sentido, ambos grupos fueron de alguna forma hipotecados en sus libertades por el poder del dinero. Bastaría recordar simplemente la ley de pesca, donde aparecen estos súper buenos industriales de la pesca y simplemente le pasaron dinero a todos los políticos de todos los partidos, prácticamente, para que aprobaran la ley de pesca. Ese es el ejemplo, es decir, el poder te ha corrompido a los dos lados. Ejemplos de ellos hay muchos casos. ¿Cómo terminarlo? Es muy simple. Basta un ejemplo de líder en este país, que sea un líder de moral a toda prueba, que no sea corrompido, y eso se va a difundir. Por lo tanto, esto depende, evidentemente, depende de quién integre y de quién al menos pueda liderar la tercera fuerza. Y en este sentido, de ahí depende todo. Es decir, te pueden poner, ¿qué pasa si te ponen, tú eres de la tercera fuerza y te ponen $1.000.000? ¿Te vas a corromper o vas a buscar el bien superior de los principios que estamos hablando? Desde mi punto de vista, cuando una persona, al menos si me pasa a mí tener que liderar este tercer movimiento, esta tercera fuerza,
Yo lo único que puedo decir que dudo que me vaya a corromper en lo último, digamos, voy a cumplir 50 años, dudo que el poder pueda corromperme como sí lo ha hecho con otras personas. Por lo tanto, las personas que tienen que estar en este movimiento tienen que tener primero principios. Depende de la persona al fin y al cabo. Eso es la clave. Ahora, pueden ser muchos, pueden llegar a ser corrompidos por el poder. Por supuesto que pueden llegar a ser corrompidos porque la necesidad y la situación que se está es dramática a nivel de la realidad social, económica, política del país, religiosa también. Pero si uno se comporta con dignidad, con ejemplo, eso es lo que se va a repetir y lo que el pueblo va a repetir. Ahora, si llega al poder esta tercera fuerza, mira, que a mí no me cabe la duda que tarde o temprano va a llegar al poder porque es una condición de salvación. No va a poder desamarrar todas las cosas que dejaron los otros amarrados, pero sí va a poder comenzar a equilibrar la situación. Si hoy día el problema es que está desequilibrado el sistema. Mucha transnacional, poca industria nacional. Entonces, mucha corrupción. Bueno, empecemos a no ser corruptos frente a la corrupción. En el fondo es equilibrar todo esto. ¿Cómo? Con doctrinas y principios. Y yo les decía que el segundo pilar era gobernar con autoridad, con ley y virtud. Y la norma fundamental del centro político en el arte de gobernar es un principio que te dice: no hagas lo que no quieres que te hagan. Por lo tanto, si tú quieres ser una persona con principios correctos, parte en el arte de gobernar no haciendo lo que no te gustaría que te hiciesen. Ese es el principio para ser bueno. En este sentido, lo que desapruebas de tus superiores, no lo hagas con tus subordinados. Lo que desapruebas de tus subordinados, no lo practiques con tus superiores. Lo que aborreces de quienes te han precedido, no lo practiques con los que te siguen. Lo que aborreces de los que te siguen, no lo hagas con los que están delante de ti. Lo que censuras de la derecha, no lo hagas con la de la izquierda. Lo que censuras de la izquierda, no lo hagas con la de derecha. No hagas lo que no quieres que te hagan. Ese es el principio para tener una sociedad buena. Por lo tanto, es un principio evolutivo de cambio. La tercera fuerza no es una tercera fuerza porque uno se va a pelear el poder del dinero. La tercera fuerza es una salvación para la evolución de nuestro país. Sí, eso es lo que uno tiene que entender. Porque el poder, claro, el poder no es el centro de la tercera fuerza, ni el poder es el centro de la política que uno tiene que promover. La política es la virtud, el hacer el bien, la autoridad, respetar las leyes. Por lo tanto, cuando uno dice este segundo principio, bueno, ley, autoridad y evidentemente virtud implica tener sabiduría, gobernar con conocimiento y sabiduría, y eso expresarlo en los actos de quienes están llamados a dirigir el país, porque el ejemplo es el que se imita. Por lo tanto, la única forma de no corromperse es ser un gobernante con moral a toda prueba. Y quizá hay uno que yo pueda mencionar, que es Mujica allá en Uruguay. Solamente te iba a preguntar por él, por José Mujica. Entonces, cuando uno ve que uno sí puede gobernar, aunque con lo que le costó a él, porque también, claro, llegó y ha hecho declaraciones posteriores, lo que le costó, pero bueno, enfrentarse a un mundo súper corrupto, porque la política se ha corrompido, pero bueno, hay un ejemplo. Aquí puede surgir otro ejemplo también. Por lo tanto, el arte de gobernar es eso. El tercer pilar, me permito señalar, del centro político y de lo que significa ser digamos, un verdadero partido, movimiento de centro político, es la norma en la administración. Y esto es fundamental. La norma en la administración del Estado tiene que ser gobernar con los mejores. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Se gobierna con el pituto. Con la familia. Con la familia, sí, con el amigo.
Entonces uno ve, evidentemente, muchos puestos, tanto de instituciones públicas como privadas, llenados por familiares que en muchas ocasiones no tienen las competencias para poder desarrollar correctamente su función. En consecuencia, mira, hace unos años yo vi una investigación donde en el 98% de los trabajos que se distribuyen en el país, hace varios años, el 98% era por pituto. Si tú no tenías un pituto, no puedes gobernar. Entonces, ¿dónde está el mérito? ¿Dónde está el mérito a tu experiencia? ¿Dónde está la valorización también de tu trabajo profesional, de tus estudios de grado, de posgrado que tú has hecho? Es medio extraña esa situación, Cristian, porque, por ejemplo, hay mucho trabajo en que se aplican las normas a los extremos. En los primeros dicen, necesitamos gente que tenga 2 años de experiencia. ¿Y qué experiencia va a tener un muchacho que viene recién saliendo de la universidad? Y en otros, en donde dicen, no, lo que pasa es que tú tienes demasiada formación. Tienes MBA, tienes doctorados, tienes posgrado. Entonces como que pasa algo muy raro, como que no se puede ni lo uno ni lo otro porque tienes demasiada experiencia o porque tienes poca experiencia. Y por otro lado, a nivel de política, por ejemplo, uno esperaría, el ministro de Salud fuera un médico que conociera gran parte del área, un ministro de Economía, claramente un ecónomo y así sucesivamente. Pero resulta que los que van llegando a los cargos son porque eres amigo del amigo del amigo. ¿Y qué sabes de economía? No sé nada, sé juntar monedas de 100 y listo, con eso creo que arreglo el país. ¿Y tú qué sabes de salud? No, yo, mira, disecaba animales con tabla. Y eso ponlo en Codelco también y en otras instituciones. Sí, entonces uno pregunta, bueno, ¿y cómo salimos de las crisis si los que están a cargo no saben de los temas y al mismo tiempo o tienen nula experiencia y no los dejan exponer nuevas ideas, o tienen demasiada experiencia y no quieren ser escuchados? Hay una cosa que me gustó de lo que usted dijo, Leo y Cristian, es sobre que usted habla sobre la virtud, y a veces en nuestro país nos suena como una especie de algo muy fantasioso y utópico, pero yo les voy a decir una cosa. Hay países que no puedo decir que son el ejemplo de la política, pero sin embargo podemos decir que son un ejemplo social, y ellos están basados en lo que usted dice, la virtud, en el ejemplo, en el seguir las buenas maneras y en Confucio. Yo viví 1 año y medio en Singapur y le puedo decir de que se respira esa tranquilidad de que hay orden social, de que hay maneras, de que ha llegado a un punto en que se limpió, porque ahí en Singapur fueron las islas más corruptas de Asia. Prácticamente era como un burdel de Asia, porque ahí se manejaba el opio, el contrabando, todo. Y sin embargo se limpió la isla hasta un momento en que la sociedad ahora es una de las sociedades más ejemplares del mundo. Ayer recordamos que Japón fue cuando firmó la rendición de la Segunda Guerra Mundial, después de la tremenda catástrofe de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, en un país que quedó totalmente destruido, cómo se camina y se respira hoy en día, que aunque no estamos hablando de la política, pero sí del ejemplo de Confucio, de cómo es a través de la virtud, cómo creció ese país para ser un país social, humano y realmente diferente, un gusto de poder caminar por las calles, un gusto de tener la confianza, de no tener miedo. ¿Sabe usted, desde que uno camina por Chile, esa inseguridad, eso de que te van, siempre está latente aquí, y eso se puede cambiar, esa sociedad se puede mejorar, y eso es individual más que político, es una cosa que la persona tiene que hacerlo desde que decide, yo voy a transformar mi país. Y es muy importante en este sentido, sobre todo como estábamos hablando de la norma en la administración, Cata, es muy importante tener a los mejores en la administración, porque en este sentido, tener a los mejores permite que el mismo pueblo, la ciudadanía, se supere, pueda progresar. Cuando tú ves a alguien bueno en un puesto, bueno, vas a querer ser como él. Esto es muy relevante porque ¿qué es lo que sucede? Hoy día cuando un político, un funcionario ve a alguien con capacidades, como por ejemplo bien preparado para el trabajo, aunque sea recién egresado de la universidad, u otros que tienen ya súper doctorado y otras tantas cosas, por regla general el chileno, o el político, en vez de tomarlo y hacerlo suyo y ponerlo en un lugar de poder en la administración del Estado, por regla general, como se rigen por todo lo que es el pituteo, lo dejan fuera.
Y en consecuencia, esa es una negligencia terrible para el país. Cuando tú tienes a un ciudadano chileno con capacidades de cualquier índole y en vez de conferirle un puesto público, lo limitas, a ese funcionario envidioso que limitó, es como una manzana podrida que te está corrompiendo toda la burocracia. Esa persona que no puso en su puesto correspondiente y que lo trató con dignidad a ese señor o a esa señora o a esa niña o a ese joven que tiene capacidades para un puesto, es envidioso, tiene que ser sacado del país porque te está destruyendo precisamente lo que está hoy día. Está destruido el país porque no están las personas buenas en todos sus puestos de trabajo. Entonces, muy importante lo que es la norma en administración. Cuenta con los mejores, porque si no cuentas con los mejores, sino que cuentas con el amigo del amigo o el familiar del familiar y lo pones en un puesto de importancia, se te va a corromper toda tu burocracia de abajo. Cuando tú tienes en una empresa del Estado tan poderosa como Codelco, por ejemplo, a una persona que no sabe lo que se hace en las minas, sino que es un administrador político, simplemente, bueno, que no te extrañe lo que está pasando con estas grandes empresas. Se están destruyendo porque no tienen buenas personas en su administración. Entonces, hay que conferirle la dignidad a aquella persona correcta y hay que ponerlas en los puestos de mando donde corresponde. Y esas personas tienen que gobernar conforme a la virtud, al respeto, a la autoridad, al conocimiento, a la sabiduría, y no responder simplemente a un llamado de partido o simplemente a la orden de otra persona, porque, bueno, eso es lo que te dice el centro en lo administrativo. Por lo tanto, el centro, primero el ejemplo, lo fundamental. Después, el arte de gobernar, gobierna con la virtud y con el ejemplo. Y lo tercero, la norma en la administración. Lo cuarto es precisamente, el cuarto pilar, y de ahí les dejo abierta la conversación para lo que quieran, evidentemente también, es camino del medio, el camino propiamente tal, igualmente alejado de los extremos. Lo que te pasa hoy en día es que no se tiene un tercer referente doctrinal. En consecuencia, lo que uno hace es simplemente caer de un lado hacia otro lado. Me refiero hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo, y aquí está lo maravilloso de lo que tiene que ocurrir, y se lo voy a explicar con mucha claridad a ustedes y a todos los amigos de la casa. Cuéntenos nomás. El centro político, ¿qué es el centro político? ¿Es el pedestal de la balanza? Evidentemente, pero aquí hay algo muy importante, ¿ya? Mira, cuando uno observa la naturaleza, por eso el centro político es la salvación para nuestra sociedad. En estos momentos de fin de una era, comienzo de una era nueva y en un cambio evolutivo gigantesco lo que está ocurriendo. Cuando uno observa la naturaleza, cuando uno observa el universo, el cosmos, uno observa por sobre todo la norma por la cual vive el ser divino, vive el universo, vive la naturaleza por un concepto sobre todo, el equilibrio. El equilibrio te permite a ti vivir donde estás viviendo. Te permite respirar lo que estás respirando en un equilibrio perfecto del sol, la luna, la tierra, los mares, los océanos, los vientos, la atmósfera, los animales. Ese equilibrio perfecto que te está permitiendo vivir a ti, la derecha y la izquierda lo está destruyendo por el poder, ¿ya? En consecuencia, la tercera fuerza, el centro político, es llevar esa norma de la naturaleza a una realidad pública.
con la cual nos permita vivir. Si seguimos viviendo entre la derecha y la izquierda, estamos condenados a la guerra, a la autodestrucción, a la corrupción, a la descalificación. Pero si incorporamos el equilibrio de la naturaleza en un gobierno con equilibrio, en un gobierno con mesura, con prudencia, con virtud, tenemos salvación y tenemos esperanza. Y para ello, uno tiene que aprender a mirar a la derecha igualmente alejada de la izquierda. Y para eso uno tiene que sacar lo bueno de la derecha porque tiene cosas muy buenas y sacar lo bueno de la izquierda porque tiene cosas muy buenas y generar la síntesis. Eso es fundamental. Lo que pasa es que hoy día no observan estas cosas. La derecha es ciega para la izquierda, la izquierda es ciega para la derecha y están en un conflicto permanente de oposición, negación, que ha corrompido a todo el sistema. Sin embargo, el equilibrio es la situación donde uno vive, pero que no tiene una representación política. El equilibrio de la naturaleza. Mira, ¿se puede vivir y se puede gobernar con equilibrio? Sí, se puede. Bueno, es la fundación del derecho, ¿no? La balanza. Se dice que es ciega, ahí la justicia es ciega, y ella representa lo que es el equilibrio, la balanza, el nivel, y yo veo como la tercera fuerza como el pedestal, lo que realmente sostiene a las dos energías. Claro, y de hecho yo creo que tanto políticos de izquierda como de derecha tienen asumido de que en estos momentos ya no son fuerzas mayores. Me explico. Diga. Por ejemplo, tú ves, con cuarto porcentaje del Chile real, salió electo Sebastián Piñera como presidente de la República. ¿Y con cuánto porcentaje del Chile real salió electo Michelle Bachelet en la anterior presidencia? No es ni el 30% del país el que fue a votar. Bueno, y por lo tanto, eso está pasando en todas partes. No son fuerzas mayores. Unidos, o sea, claro. Cualquier desequilibrio hace que los gobernantes pierdan la fuerza. De hecho, todas las semanas vemos la encuesta CADEM y nos damos cuenta de que el 50-60% del país está en contra de las políticas que tiene Sebastián Piñera y su gobierno. Y el mismo 50-60% tenía también en oposición lo que estaba haciendo Michelle Bachelet. O sea, solamente el 20-23% del país votó por las personas que están saliendo en estos momentos electas presidentas. O sea, muy lejano a lo que fue en su momento, no sé, por la elección de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, del mismo Patricio Aylwin cuando volvió la democracia al país, o de políticos incluso antes de que se quebrara la democracia en el país. O sea, es muy lejana la distancia entre la gente que en esos momentos participaba de los movimientos sociales y políticos a lo que vive el Chile de hoy, que más que ir a votar se manifiesta por redes sociales o en círculos de amigos. Pero tú que dijiste algo bien importante, Leo. Tú que nosotros que trabajamos en media, y usted también que está siempre en este sistema de mediación, ¿crees que hay corrupción exagerada en lo que son los canales de media como televisión, radio y prensa, que hay una manipulación política en ella, que estamos diciendo la verdad? Y me lo digo yo, porque a veces cuesta mucho que a uno le den la oportunidad para decir lo que realmente está sucediendo, y encuentro que está muy manipulado. Los grandes canales de televisión masivos, medios de comunicación masivos en términos generales, mira, pequeñas cuotas de verdad. Más hoy día están siendo controladas evidentemente por el poder que financia estos medios de comunicación. Entonces es muy delicado eso. Ahora, retomando un poco lo que acaban de señalar, mira, evidentemente cuando uno va a las elecciones, la mayor cantidad de la ciudadanía, los jóvenes, me escriben: Doc, no estoy ni ahí con estos políticos de derecha, de izquierda. Bueno, este llamado de la tercera fuerza, del camino medio, del centro político, es precisamente para los que están invisibles. Es tiempo de salir de la invisibilidad. Si no, vamos a estar destruyendo las posibilidades de la convivencia futura de nuestra nación. Por lo tanto, a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que dicen no estar ni ahí con la política, bueno, es posible conformar un tercer frente, una tercera fuerza, sí, y hay que decirlo también porque, mira, para ser de centro se necesitan 3 virtudes indispensables:
para que lo tengan claro aquellos que no saben qué es el centro, evidentemente. Pero lo primero es la prudencia de entendimiento. Esa es la primera virtud que uno tiene que tener. Es decir, observar con cautela, con prudencia y con sabiduría todo lo que está ocurriendo. Porque, mira, uno, en este sentido, uno no puede acabar con todo lo que se ha hecho, pero sí lo puede equilibrar, ¿te das cuenta? El gigantismo burocrático de las grandes transnacionales, sí uno lo puede equilibrar. Eso es prudencia. La imprudencia es decir, vamos a acabar con todo lo que hizo la derecha y la izquierda, porque es imposible. Segundo, virtud fundamental para ser una persona de centro. Amor. El amor hacia todos los hombres y mujeres de nuestro país y más allá también. Uno se tiene que dar cuenta que todos los ciudadanos tienen la misma capacidad. Uno no puede la discriminación social que se hace, desigualdad social estructural, limitando a ciertas personas por un lado y coartando a otras personas por otro lado, porque lo segunda virtud indispensable para mantenerse en el centro es amar a los hombres y a las mujeres. Ámalos, no los destruyas. Cada persona tiene su dignidad porque es un fin en sí, es un universo en sí. Respétalo como tal, partiendo todo eso. Es decir, cuando se hacen todas estas políticas migratorias y también todas estas políticas económicas, simplemente viendo enfrente un número gobernado por unos ingenieros industriales que no tienen humanidad, que les falta conocimiento humanista, historia, filosofía, antropología, entre otras tantas cosas, te ven al número y lo desechan. ¿Se da cuenta? Sin embargo, ama a los hombres y a las mujeres, segunda virtud indispensable para estar y para ser una persona de centro. Y la tercera virtud indispensable, porque ya se nos va a ir la hora, ¿sí?, es la fortaleza de ánimo. El mundo nos dice, estamos perdidos, Cata. La destrucción del clima está... Pero antes que pasamos pero hay que tener fortaleza de ánimo. Porque usted dijo algo bien interesante y lo tiene también en su libro del Politicón 2012. Ya saben, encuéntralo ahí en la librería universitaria. La educación. Usted acaba de decir algo sobre el ingeniero que no tiene humanidad, que no ama. ¿Cómo podemos cambiar la educación? ¿Cómo esos jóvenes se pueden sentir no desamparados y saber de que su gobierno, que su nación es una nación orgullosa de poder sentirse? ¿Cómo se pueden sentir amados ellos a través de la educación? Porque hoy en día los estudiantes han tenido bastantes problemas. Aquí nosotros en radio hemos hablado de cómo ellos están luchando, cómo se están manifestando y cómo el gobierno les responde con lacrimógenos, con policía, pero a lo mejor ellos están gritando una verdad. Una parte de la verdad, sí, la están gritando, la están manifestando, porque también se está destruyendo la educación pública. Es decir, cuando los principios, por ejemplo, del gobierno que se tiene hoy día, y del anterior también, derechas e izquierdas, te consideran a la educación simplemente como un bien de consumo. Pobre la mayoría que no tiene cómo poder comprar un buen colegio o algo así. Por lo tanto, el grito que está hoy día observándose es sobre todo porque la educación pública la están destruyendo. Se está destruyendo por el sistema. Y aquí viene el punto. Le voy a decir a todos los amigos de la educación, a todos los que participan y están preocupados de la educación. Yo hice una conferencia que se llama ¿Cómo solucionar la crisis de la educación? Y decirle lo siguiente: la crisis de la educación no se va a solucionar desde la educación. Eso es lo primero. Para solucionar la crisis de la educación hay que solucionar primero la visión antropológica que se tiene, el calendario donde está, la filosofía que se tiene, la política que se tiene, la economía que se tiene, la administración que se tiene, la religión que se tiene. Y cuando uno solucione todos esos aspectos de la sociedad, la educación va a funcionar y va a ser una sociedad, una educación de calidad. Le pongo un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, el profesor le dice al alumno,
sea honrado, estudie para ser honrado y para ganarse bien su plata. Bueno, y el estudiante va al kiosco de la esquina y ve la portada, tal empresario o tal político se robó el país y vive feliz, pues. Entonces, por un lado está la educación, el educando, el profesor dentro de su comunidad, promoviendo virtudes, pero va afuera y ve la política destruida, ve la economía. ¿Qué es lo bueno en la economía? Ser prácticamente una persona que lo único que haga es consumir. Entonces, cuando el estudiante observa un discurso en clase, que hay que, por ejemplo, equilibrar el consumo para no destruir los animales, etcétera, pero va afuera y el economista con chaqueta y corbata, con una corbata luminosa, en estas grandes reuniones, le dicen, no, es que consuma nomás, sobreexplote, no va a mejorar la educación. La educación se mejora reformulando las 7 grandes pilares de la sociedad entera. Usted que nombra ahora la sociedad, también cómo estamos enfrentándonos hoy en la familia, porque la familia se está reduciendo. En primer lugar, usted nombró sobre las casas y la propiedad, que es un derecho y que son muy costosas, cada día son más pequeñas, se está reduciendo el núcleo familiar y también se está reduciendo el tiempo que las personas tienen para pasar con su familia, y eso significa que se está reduciendo el tiempo de educación dentro de la familia. Eso es un tremendo también problema. Eso también es una señal del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que se impuso en los Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos, desde el año 2005, el 85% de las familias estadounidenses está compuesta por 2 personas. Saca la cuenta. Y deben ser mucho más. En Estados Unidos por lo menos hay 70 millones de pobres, de muchas personas homeless, sin casa en Estados Unidos. Entonces, mira, Estados Unidos te brilla materialmente como ninguna civilización lo ha hecho. Ha tenido gigantescos genios. Nunca antes una civilización ha tenido la encarnación de tantos genios como los Estados Unidos. Sin embargo, socialmente está cada vez más destruida, atomizada la familia, y ese modelo se está replicando desde 1973 en nuestro país. Se están replicando los mismos problemas. Obesidad en Estados Unidos, pandemia de obesidad acá en Chile. Desigualdad en Estados Unidos, desigualdad acá en Chile. Aumento de la delincuencia y de los crímenes en Estados Unidos y en consecuencia mucha cárcel en Estados Unidos. Lo mismo acá en Chile. Somos, en ese sentido, un protectorado económico de los Estados Unidos. Bueno, eso gracias a los Chicago Boys. Por supuesto que sí. Y después gracias a la derecha y a la izquierda que tomaron el poder hasta el día de hoy. Que todo ha seguido igual en ese sentido. Y la familia se está destruyendo por todas partes porque también te han fallado tus religiosos. Los religiosos que tenían supuestamente el poder moral de este país, que eran los cardenales, obispos de la Iglesia Católica, entre otros tantos, todos unos diablos sexuales. Entonces, la familia está, mira, así comenzó el programa, describiendo un tremendo problema que tenemos en Chile. Por lo tanto, ¿cómo mejoramos la familia? Con la virtud. Si mira, las cosas son simples. Basta que una persona tener un líder de ejemplo y moral a toda prueba y la sociedad va a cambiar. Mira, hoy día se están construyendo edificios de un ambiente que se los compran los ricos para arrendárselo a los pobres también por un ambiente, porque hoy día como un departamento de 50 metros te cuesta como 100 millones de pesos. ¿Quién lo va a poder pagar, po? Solamente los súper ricos o la gente que tiene mayores recursos y el resto en pésimas condiciones. O el endeudamiento para todo el resto de tu vida. Por lo tanto, evidentemente, la familia está viéndose afectada porque también está ocurriendo lo mismo, se está desintegrando la familia. Bueno, con el camino medio, con la virtud. Bueno, ¿podemos reconstruir la familia? Sí se puede reconstruir. Y como te digo, o sea, no es que... Mira, el problema de esto es como la balanza, claro. ¿Ya? Es decir, ¿para qué se fueron tanto para un lado? Si el camino centro te dice, lleva un camino equilibrado. ¿Quieres consumir? Sí, pero ¿para qué consumís tanto?
y lo botáis todo lo después. Estáis destruyendo el medio ambiente. Estás generando basura electrónica por esta conspiración también de la obsolescencia programada, que te hacen un celular para que te dure 2 años, una plancha para que te dure 1 año, y después tienes que comprar de nuevo. Es decir, hay muchísimos problemas. Y la familia es uno de esos problemas. No tiene sustento espiritual la familia chilena porque se le ha derrumbado ese sustento espiritual. Cata, hace 15, 20 años, la iglesia era intocable y todos juraban y perjuraban que era santa e inmaculada. Y ahora nos hemos dado cuenta que ha sido verdaderamente una casa de corrupción, al igual que la política, que la economía, bueno, que la filosofía y otras tantas cosas. Sin embargo, doctor Faes, usted también habla de esa religión, no religión, pero esa forma de filosofía y estilo de vida que se encuentra a través de la naturaleza, a través del universo, a través de las energías del sol, a través de volver a sentirnos ese Dios especial. Por supuesto que sí. Mira, para solucionar el problema familiar, primero ama. Ama a toda la gente, hombres y mujeres. Eso es lo básico, es lo primero. Y amor es dar simplemente. Da. Ama a la familia, ama a tu gente, ama virtud para formar una buena familia. Da. Entrega. No esperes nada a cambio. Eso es amor. Y lo otro también, evidentemente, reconectarnos con nuestra fuerza divina. Y uno tiene que señalarlo. La divinidad, Dios, está dentro de uno y está fuera de uno. Reconectémonos con nuestra potencia interna. Cada humano esté comiendo laucha en el Mapocho, tiene a la divinidad ahí adentro. Incluso a estos corruptos pedófilos, bueno, tienen la divinidad encarcelada adentro de ellos. Uno los puede también rescatar, los puede rescatar. Pero, muy importante, reconectémonos con nuestra, ser divino. Nosotros tenemos un cuerpo material y tenemos un cuerpo espiritual poderosísimo, que nos puede transformar en lo que queramos a cada uno de nosotros. Conectémonos con ese ser divino, conectémonos con esa energía y démonos cuenta que sí podemos evolucionar en nuestra sociedad. Sí podemos generar una tercera fuerza de centro político, alejado de los extremos, centrado en la virtud, en el ejemplo, en gobernar con los mejores, en no hacer lo que no quieres que te hagan, para equilibrar el sistema. Lo que yo le he dicho, a mí no, el poder solamente es un medio. Yo todo esto que le he señalado, y a los amigos allá al otro lado de la orilla, es para poder evolucionar en nuestra sociedad. Y es el resultado de todos mis años de investigación. Es decir, estamos viviendo un momento importante, sí, para poder tener esperanzas para el futuro, política y socialmente. El centro político es la salvación. La tercera fuerza es la salvación, pero bajo estos conceptos que le señalé y bajo estos principios. Es decir, sé un hombre virtuoso, enseña con tu ejemplo, ama a tus conciudadanos como a ti mismo. Prudencia de entendimiento, fortaleza de ánimo, porque te van a tirar las derechas y la izquierda. Si formamos esto, nos van a tirar las penas del infierno. Bueno, fortaleza para recibir todo esto. Pero después van a entender la misma derecha e izquierda que es fundamental para que ellas progresen también y dejen la corrupción, que aparezca la tercera fuerza. La tercera fuerza le va a hacer bien a la derecha y a la izquierda. Eso es lo que uno tiene que entender. Si uno no está aquí peleando por ser el presidente o tener el poder, eso es secundario. La sobrevivencia de nuestra nación es lo importante. Y para terminar, porque ya nos pasamos un poco. Pero antes que se vaya, bueno, diga, acabe, ¿no? ¿Sí? Muy importante, Cata, para el futuro. Formar la tercera fuerza con un gran ideal. ¿Cuál? Con una gran visión.
que es crear la octava cultura. Nosotros estamos llamados por el destino a formar la más grande de todas las civilizaciones de la historia, porque comprende a todas las demás civilizaciones. Y esa civilización es América del Sur. De México para abajo tenemos que generar una gran alianza entre los mayas, los incas y los mapuches que permita ser el eje de unificación de toda esta gran cultura que formamos y que estamos llamados a crear. ¿Para qué? Para traer orden al mundo. A tal grado llega esto, que si nosotros hacemos algo así, el mundo entero se va a ordenar, porque es el plan cósmico el que está hablando en este minuto. Así que es así la vida y así es el camino. Una vez más, no hemos quedado corto. Vamos a cumplir con las reglas. Pero, sin embargo, antes de despedirnos, quería decir una cosa. La semana pasada usted me dijo sobre el calendario gregoriano. Y yo me puse a estudiar. Allá. y quiero invitarlo, doctor, si usted puede volver, porque bien interesante el doctor aquí promueve, presenta un estilo de cambio de calendario a 13 meses. Y yo estuve investigando y resulta de que, a pesar de que el calendario se cambió al año ya 500 por el Papa Gregoriano. Juliano a Gregoriano. Claro. Resulta de que, sin embargo, ¿se acuerda que yo siempre le he hecho broma sobre el calendario chino? Sí. Y que estamos en agosto todavía. Bueno, resulta de que muchas culturas siguieron manteniendo esos calendarios. Por ejemplo, el calendario musulmán, que usted sabe que el Ramadán va cambiando, el calendario asiático, el calendario chino, los griegos también con los ortodoxos. Entonces, muchos países están cambiando. Y lo que yo he notado es que también la geografía del mundo va cambiando. Hace 500 años no teníamos lo que está pasando el cambio climático, lo que está pasando en la naturaleza. Entonces necesitamos hacer esta reestructuración. Y guiándonos por estos 18 meses que ponían los mayas y los incas, ellos también tenían otra forma de ese calendario lunar. Yo sé que ustedes como hombres y ahí siempre se ríen de nosotras, pero la mujer es naturaleza y está programada para 28 días. Mira, y nos quedan cortos todos. Podemos entonces, hablar, me gustaría que pero a lo mejor por supuesto podría ser para el cambio próximo... climático. Tenemos que hablar muchas cosas también y profundizar más su libro. Vamos a mostrarlo aquí una vez más. Oye, podría ser el próximo lunes hablar del calendario. De muchas cosas, porque yo creo que el calendario es solamente el hincapié para ver este cambio filosófico como persona, este cambio climático y esta conciencia que nosotros tenemos que empezar a cambiar de día a día. Es algo urgente que necesitamos. No está lloviendo, es imposible que hace este calor que lo agradecemos, pero de todas maneras es agosto, estamos en septiembre, apenas la primera semana. A tal grado llega el punto que se viene... Hablemos, comencemos a hablar la próxima semana, si te parece, del calendario, porque es fundamental a tal grado. Mira, el calendario es una condición a priori de la sociedad. Sí. Y hoy día se viene ahora la COP25, que es esta buena reunión de todos los países del mundo por el cambio climático que se va a realizar acá en Chile. Y yo lo que le sostengo desde el camino del medio, que la única solución real para superar la crisis climática, la sexta extinción, es reformular y cambiar el calendario donde se está. Estamos en un calendario que no reconoce los ciclos de la naturaleza. Levantemos la bandera de la esperanza con el calendario de 13 lunas, que es la solución para que nuestra sociedad se sincronice con la naturaleza, clave. Y es más, si no hay cambio de calendario, todo lo que se haga en la COP25 va a quedar como medidas insuficientes, porque no van a lograr que la sociedad se reconecte con la naturaleza. Por lo tanto, amigos y amigos de la tercera fuerza, del camino medio, del centro, cambio del calendario para poder tener esperanza, ni siquiera para ustedes, para sus hijos en el futuro.